Nosotros saludamos a todos los intermedios, niños de 7 a 11 años de edad con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a iniciar nuestro periodo de clase haciendo una oración, un clamor por la sangre de Jesús. Yo les invito a todos a cerrar sus ojos para orar a nuestro Dios. Señor Dios, en esta hora nosotros clamamos a ti por la sangre de Jesús. Presentamos nuestras vidas delante de tu altar y pedimos, Señor, hazte presente en esta clase. Señor, bendícenos y enséñanos conforme a tu querer. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Empezaremos nuestra clase, nuestro periodo de loor, cantando el loor, es tu sangre, mi Señor Jesús. Sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar. Pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar. E pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Vamos a continuar alabando al Señor, cantando el loor. El Señor es el que cuida de mí. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem cuida de mim. Nada hei de temer, por Jesus vou vencer, pois eu sei que Ele cuida de mim. A Jesus seguirei com amor, pois eu sei que Ele é meu Salvador. Ao meu lado está, nunca vai me deixar, pois eu sei que Ele cuida de mim. A lo largo del mes de febrero estamos estudiando sobre el poder de Dios en la vida de José. Y nosotros ya vimos en la clase anterior que José era un siervo fiel al Señor, obediente a su padre. Y en la clase de hoy veremos cómo el temor al Señor estaba en el corazón de José. En la clase de hoy hablaremos qué pasó con José en la casa de Potifar. Para eso vamos a leer un texto de la palabra de Dios que está proyectado en el slide. Vamos a leer conmigo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Génesis 39, versículo 5. Antes de empezar nuestra clase, vamos a recordar rápidamente lo que vimos en la clase pasada. Vimos que José era un siervo fiel, obediente a su padre Jacob, y que el Señor le dio 2 sueños a José, sueños que mostraban cuál era el proyecto de Dios para la vida de él. Y al contar a sus hermanos quedaron enojados, con celos, con envidia. Y entonces ellos decidieron vender a José como esclavo. José entonces fue a Egipto. Sus hermanos aún mintieron a su padre diciéndole que él había muerto. En la clase de hoy nosotros veremos que José llegó a Egipto como esclavo cuando tenía cerca de 17 años. Y allí en Egipto todo era muy diferente al lugar donde él vivía.
En Egipto las personas hablaban otras lenguas, tenían otras costumbres diferentes y lo peor de todo era que adoraban a varios dioses. Pero José, aún lejos de casa y de su padre, él escogió permanecer fiel a Dios. La Biblia nos cuenta eso. José entonces fue comprado por Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, que era el rey de Egipto. Y Potifar llevó a José para trabajar en su casa. Al llegar allí, José como esclavo, el Señor comenzó a bendecir mucho la vida de José, porque José era un siervo temeroso a Dios. El temor del Señor estaba en su corazón en cada momento. Él era un siervo que daba buen testimonio. Y así el Señor fue bendiciéndolo. La palabra habla que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Y Potifar, al ver eso, entregó todo lo que tenía en las manos de José, al punto de que Potifar ni sabía lo que tenía en su casa, porque él confió en José. Él pasó a ser administrador de esa casa que era grande, porque Potifar era un hombre rico. Pero algo terrible pasó. La mujer de Potifar le hizo una propuesta a José, que si José aceptase, estaría pecando contra Dios. La mujer de Potifar quería desviar a José de su buen testimonio, de su buen camino, pero José rechazó esa propuesta. Él dijo: yo pecaré contra Dios y contra mi Señor. Y así la mujer de Potifar, por rabia a José, contó mentiras a Potifar. ¿Y saben qué pasó? Intermedios. Potifar creyó a su mujer y puso a José en la prisión. José fue preso por algo que no cometió. Fue preso injustamente. Pero la palabra nos dice que aún así José permaneció fiel a Dios. Y allí en la cárcel daba buen testimonio, y de la misma forma de que alcanzó gracia delante de los ojos de Potifar, él alcanzó gracia delante de los ojos del carcelero, aquel que estaba encargado de toda la prisión. Entonces el carcelero, él colocó a José para ser encargado de la prisión. José entonces comenzó allí a encargarse de todo, ayudaba al carcelero. Y esa prisión era una prisión donde eran colocados presos que el faraón mandaba, los presos del rey de Egipto. En un determinado día, un copero y un panadero del faraón fueron presos allí donde José estaba. José entonces, como estaba encargado de ellos, servía a los presos, el Señor bendecía a José en todo lo que él hacía. Cierto día el copero y el panadero, cuando José llegó, vio que ellos estaban tristes, estaban preocupados. Y eso es una característica del siervo de Dios, Intermedios. Cuando alguien a nuestro lado está triste, nosotros notamos eso, tenemos esa sensibilidad que el Espíritu Santo nos da. José entonces les preguntó a ellos: ¿qué está pasando? ¿Por qué están turbados? Y entonces ellos le dijeron que habían tenido unos sueños y que nadie podía interpretar esos sueños y estaban preocupados. José entonces dio testimonio del Señor y habló: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme el sueño. Y allí ellos le contaron, y al contar, José dio el discernimiento de cada uno de los sueños y le dijo al copero que él volvería a su estado, él retornaría a su función de copero y que le entregaría en 3 días la copa en la mano del faraón. El sueño significaba eso. Y al panadero José le dijo que en 3 días él moriría. Y aún habló con el copero: mira, cuando tú vuelvas allí para servir al faraón en 3 días, acuérdate de mí, que yo estoy aquí en esta prisión injustamente.
Después de dar esos significados de los sueños, en 3 días todo se cumplió conforme a lo que el Señor había revelado a José. Pero el copero no se acordó de José cuando volvió a sus funciones. La historia de José continuará en las próximas clases. No podemos perdernos para ver todo lo que el Señor operó en la vida de él. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en la clase de hoy con esta fase de la historia de José? José vivió en Egipto, pero Egipto no entró en su corazón. Egipto representa para nosotros el mundo con sus costumbres extrañas, con adoración de ídolos extraños. Y como José, nosotros también intermedios debemos ser temerosos a Dios, porque ahí preservó su testimonio, y la bendición de Dios en la vida de José fue el temor en la vida que él tenía. ¿Y saben qué es temer a Dios? Temor es tener un profundo respeto al Señor. Es no querer desagradarlo de ninguna forma, poner al Señor sobre todas las cosas. Y cuando nosotros hacemos eso, intermedios, algo maravilloso pasa. El Señor, Él nos honra, Él nos bendice. Nosotros hallamos gracia delante de todos aquellos que están alrededor nuestro, familiares, profesores. El temor al Señor, aquel que teme al Señor es sabio, dice la palabra en Proverbios. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces José temió a Dios, y si nosotros tememos a Dios, Él nos bendecirá en todo. Otra lección de esta clase para nosotros: así como José, nosotros también precisamos resistirnos a las propuestas que no agradan a Dios, aquello, intermedios, que es contraria a la palabra del Señor, que viene a sacar la comunión con el Señor. Nosotros tenemos que decir no, así como esa niña que está hablando. No participo de cosas que no agradan a Dios en el internet. Es así como nosotros tenemos que ser definidos. En un primer momento hasta puede pasar como le pasó a José. José fue juzgado, las personas los criticaban, pueden criticarnos por nuestra postura de siervos. Pero a consecuencia de eso es que el Señor nos honra en todo lo que hacemos. Y el Señor te va a honrar, y tú vas a tener la mayor victoria, el mayor beneficio de todos, que es la vida eterna. Nosotros podemos entonces terminar esta clase diciendo que en todos los momentos de su vida, José temió a Dios. José fue un siervo fiel, tenía temor en su corazón, y por eso Dios lo bendijo y lo honró en todo. Y nosotros también tenemos que responder una pregunta: ¿el temor del Señor está en nuestro corazón? Nosotros estamos adorando a Dios más que a todo, colocándolo en primer lugar en nuestra vida, porque es así que tenemos que hacer, que podamos así, intermedios como José, ser siervos temerosos al Señor. Vamos a agradar a Dios en todo lo que hagamos, ser fieles a Él. Y nosotros vamos a terminar este loor. Quiero ser fiel a ti, Jesús. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel,
Gloria a Jesús. Nosotros vamos a ser fieles hasta el fin. Vamos a terminar nuestra clase ahora orando al Señor. Señor Dios, nosotros adoramos tu nombre, te glorificamos por un aprendizaje más, porque tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Y te pedimos, acepta este periodo, bendice a cada corazón que estuvo presente en esta clase, Señor, que pudo verla. Te pedimos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.